Onda Cero, tu radio, la radio de Puente Genil. Bueno, pues a continuación, aquí en Más de Uno, en Onda Cero Puente Genil, tiempo para nuestra sección dedicada al asesoramiento psicológico, y para ello contamos con los profesionales de Alegra Centro de Psicología. Centro hoy aquí representado con nosotros María Cazorla, que es psicóloga de Alegra Centro de Psicología, en su caso en Málaga, con la que nos conectamos ahora a través de la webcam. Veo por ahí que está conectada María. ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, muy buena, Juan Carlos, ¿qué tal? Me alegro de verte, literalmente. Igualmente. Por la camarita. Todo bien, ¿no? Eso es, todo muy bien. ¿Vosotros qué tal? Bueno, pues aquí hoy para hablar de este asunto al que yo creo que estamos expuestos. El tema que hemos elegido hoy para este espacio de Alegra es un asunto al que estamos expuestos, pues yo creo que el 95% de la población. Hablamos de las adicciones a los dispositivos móviles, smartphone, tablets, en fin, y todos los demás. Hay muchísimas opciones en nuestras vidas, que es un fenómeno, María, realmente relativamente moderno, ¿no? Hace unos años que llegaron estos dispositivos a nuestras vidas y todos hemos caído en sus redes, nunca mejor dicho, ¿no? Atrapados. Preguntarte en qué momento podemos hablar de un comportamiento efectivamente adictivo, porque si hacemos un examen de conciencia, yo creo que muchos de nosotros pues realmente estamos teniendo ese comportamiento adictivo con redes sociales, consumiendo estos contenidos a través de estos dispositivos. ¿Cuándo podemos efectivamente detectar que es un comportamiento ya que podemos calificar como adictivo y cuándo no lo es? Bueno, al final es algo que hemos incorporado a nuestro día a día, entonces está muchísimo más presente que antes. Entiendo que todavía tenemos que encajar hasta qué punto es adictivo o no, porque realmente incluso entre los profesionales, entre los criterios diagnósticos, hay mucha falta de consenso, ¿no? Sobre dónde se pone la línea, ¿no? ¿Dónde ponemos la línea? Efectivamente, de hecho no hay ningún diagnóstico todavía, no hay ningún criterio, no hay ningún diseño de criterios como tal que diga en qué momento esto se convierte en un comportamiento adictivo. Pero sí podemos decir cuando estamos haciendo un uso abusivo, ¿no? Que yo creo que es a lo mejor más correcto. Entonces, en ese caso, pues cuando nos está perjudicando en nuestro día a día, en cuanto al tiempo que le dedicamos, a los esfuerzos que hacemos por estar conectados o por, pues no sé, por pasar tiempo con los dispositivos electrónicos, si está empobreciendo algún área de nuestra vida, como el trabajo, como los amigos, como la familia, ¿no? Si le estamos dedicando menos tiempo a otras áreas importantes para nosotros, hobbies, actividades agradables para nosotros. Entonces yo creo que ahí es cuando podríamos decir que es un comportamiento abusivo. Cuando hay un comportamiento abusivo, aún así, siguen siendo pues un concepto poco definitorio, ¿no? Aunque sí que está claro que hay casos que son, y eso es evidente, que realmente sí que lo son. Sí, además se ve muy claramente, claro. efectivamente, en el momento, pues eso, que hay aislamiento, que hay cambios de rutinas, ¿no? O que estamos dejando a un lado nuestras responsabilidades, que ocurre mucho, pues no sé, disminución del descanso, a veces también notamos irritabilidad o con ciertas aplicaciones dedicadas a los gastos, por ejemplo, o al juego, tal, cuando estamos ya invirtiendo una cantidad económica importante. Esos serían como los síntomas de alarma, ¿no? Uh-huh. Y María, este es un fenómeno que, como decimos, es relativamente nuevo y del que toda la población pues es posible víctima. Imagino que a vuestra consulta llegan personas de todas las edades, pero en particular estáis observando que son los más jóvenes los que son más proclives a llegar a un comportamiento abusivo de redes sociales y de consumo de contenidos digitales. Efectivamente. Además, siendo mi campo, lo veo cada día en consulta, tanto quejas, sobre todo de los padres, ¿no? Que son los que son capaces de observar ese tipo de comportamiento en su hijo, tanto en niños como en adolescentes, pero también algunos adolescentes llegan a manifestar, pues, me paso una hora viendo Instagram, viendo TikTok sin darme cuenta, ¿no? Dándole así con el dedito hacia arriba. Y claro, tenemos que tener en cuenta que los adolescentes y los niños tienen menos capacidad de autocontrol, menos conciencia de en qué momento está resultando peligroso o puede deteriorar en alguna función de su vida. Entonces, claro, los niños son más vulnerables y los adolescentes. ¿A partir de qué edad habéis detectado casos preocupantes de adicción?
Pues depende un poco de cómo la familia oriente el tema de los dispositivos. Al aumentar la conciencia, también los papás están aumentando como la edad a la que les damos los dispositivos de forma más autónoma, ¿no? Pero normalmente entre los 8, 10 años ahí comienzan a desarrollar más comportamientos abusivos. Normalmente empiezan los niños con videojuegos, ¿no? Que es como más parte del entretenimiento para un niño, y a partir de la adolescencia, de la preadolescencia, comienzan ya con redes sociales, también con juegos, pero principalmente con redes sociales. Uh-huh. Y nos hablas, María, del papel de los padres y de las madres en este comportamiento de nuestros jóvenes. ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de comportamientos? Porque hay que dar por descontado que tampoco, o sea, que a estos jóvenes, o sea, son nativos digitales, tampoco se les puede prohibir, ¿no? Entiendo que al final es un comportamiento de negociación, ¿no? De llegar a un acuerdo de un punto intermedio del uso correcto de estos dispositivos. Efectivamente. Además, Juan Carlos, no quiero demonizar ni muchísimo menos a los dispositivos electrónicos, porque forman parte de nuestro día a día, y fíjate, a nosotros nos está permitiendo ahora tener esta entrevista. Es verdad, si no fuera por Zoom, ¿no? ¿Qué haríamos ahora? Tendrías que venir de Málaga tú para hacer esta entrevista. Fíjate que claro. Esta es la cara, ¿no? de la tecnología. Luego está la cruz, que es lo que estamos comentando. Efectivamente. Entonces, para los chicos, para los adolescentes, al final las redes sociales y los dispositivos forman parte tanto de su día a día como de su desarrollo a la hora de practicar habilidades sociales. Se mantienen dentro de su grupo de referencia, y no podemos sacarlos tampoco de ahí, porque entonces creo que sería peor el remedio que la enfermedad. Pero sí que creo que es muy importante que los padres estén actualizados y se eduquen en este tema, ¿no? Que empiecen a informarse en tipos de entrevistas como esta, o buscar información, y también trasladársela a los adolescentes. Algo que considero muy importante, por ejemplo, es limitar los horarios, que eso es algo que ni siquiera nosotros nos aplicamos, y creo que también los adultos podríamos practicar en ello, pero limitar los horarios, garantizar que tienen otro tipo de actividades saludables también, como hacer deporte, como salir a la calle a darnos un paseo, ¿no? Y prever que no pasamos toda la tarde con los dispositivos, aparte de que se localice después de haber realizado nuestras responsabilidades, ¿no? No puede ser el móvil antes que, sino primero realizo mis actividades, y el móvil, como otra actividad más de ocio, se realiza después de todo esto. Y si llegamos y detectamos y reconocemos o vemos que hay un problema en esa persona, ¿se puede llegar a revertir ese comportamiento adictivo? Claro, por supuesto, por supuesto. Para eso estáis los psicólogos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Aquí intervenimos sobre todo nosotros porque, claro, si detectamos algún comportamiento de este tipo que estamos comentando en nuestros hijos, pues lo principal es acudir a un profesional que nos oriente, que nos dé pauta, y que empiece a introducir cambios en las rutinas de nuestros niños, para así ir revertiendo esa situación, porque por supuesto es completamente tratable, trabajable y se mejora. Entiendo que cuanto antes se dé ese paso, más sencillo será revertir ese comportamiento. Claro, efectivamente. Por eso entiendo que todavía nos tenemos que adaptar y que educar, porque, como estamos comentando, ¿no? Esa es muchas veces la pregunta: ¿cuándo es el límite? Entonces, cuando ya notes comportamientos en tu hijo que no son adecuados, incluso muchas veces los chavales y los niños sienten mucha irritabilidad, mucha rabia, los notas cansados, pues ya ahí hay que dar el paso de forma inminente, porque le está afectando a la salud de nuestro hijo. En este asunto en el que estamos hablando, hay términos que, como el fenómeno en sí, son relativamente recientes, y el otro día leía sobre el síndrome de no querer perderme nada. Esto existe. Sí, el fenómeno FOMO es muy reciente, es un concepto muy reciente del que se está investigando, pero es muy curioso, es esa angustia que a veces sentimos las personas que sentimos cuando no queremos no estar presentes, ¿no? Pues mis amigos han hecho una quedada y yo estoy en otro sitio porque tenía otro compromiso, porque tengo que hacer alguna cosa de mi día a día, y mis amigos empiezan a pasar fotos y yo no estoy ahí, Dios mío, me lo estoy perdiendo.
ahí es cuando empieza a notarse esa angustia, ¿no? Esa ansiedad, ese querer estar conectado y estar presente de alguna manera. Y es difícil, cuando esto sobrepasa un poco a la persona. Uh-huh. Y sobre todo si tenemos algún problemilla de autoestima, si no estamos pasando un muy buen momento, puede afectarnos seriamente, porque claro, ten en cuenta que interpretamos esa realidad como nadie me ha escrito, nadie me ha llamado, nadie está pendiente de mí y no soy importante, ¿no? Entonces, ahí se pueden derivar unas cuantas cosillas. Ahí llega la bajona, ¿no? Bueno, ahí intervenimos nosotros. Bueno, has hablado antes que el principal, y tampoco queremos demonizar aquí a las redes sociales, pero sí que este es el gran monstruo, ¿no? Y sí que dentro de esa oferta, ¿no? de contenidos es el con el que hay que tener más cuidado a la hora de tener esa vigilancia con nuestros hijos y con nuestros niños y niñas. Efectivamente. Principalmente porque, como hemos comentado antes, Juan Carlos, a veces la falta de conocimiento que tienen los padres también nos hace caer en errores como, por ejemplo, no consultar la edad mínima para consumir una red social, que a mí me parece algo bastante importante porque para eso están las recomendaciones, ¿no? Entonces, en ese caso, pues como has dicho, no se trata de demonizar, pero sí de intentar hacer un buen uso, ¿no? Y de garantizar que lo que consumimos en redes sociales nos viene bien, nos sirve, no daña nuestra autoestima, porque al final caemos mucho en comparaciones, ¿no? Con el síndrome también. De eso hablamos el otro día con tu compañera Sara, ¿no? Del daño que puedan hacer las redes sociales a la hora de... Bueno, ella lo enfocaba al aspecto físico, pero es verdad que en esas redes sociales, y hablamos de jóvenes, que pues se miran en un espejo en ellas, ¿no? Efectivamente, cuando la comparación, sin repetirme mucho con mi compañera Sara, no es razonable. Es decir, no podemos compararnos con una persona que no conocemos, de la que no tenemos información, que tiene otro estilo de vida, que está desarrollando otro tipo de funciones. Entonces, es un poco absurda, ¿no? Esa comparación, pero claro, al final intentamos consumir personas de nuestro mismo grupo de edad o con el tema de influencer y todo esto, y nos hacen sentir que nosotros no tenemos una vida tan interesante, cuando eso al final es casi para muchas personas ya un trabajo, ¿no? En las redes sociales. Y desde tu experiencia, María, ya digo que este es un fenómeno relativamente nuevo. ¿Estábamos preparados como sociedad para la disrupción que ha supuesto en tan poco tiempo este fenómeno? Llevará un tiempo, ¿no? Asimilarlo y que esto se equilibre, ¿no? Efectivamente. Como tú dices, no sé yo cuando uno está 100% preparado para algo nuevo, entonces creo que se trata de una adaptación, ¿no? De un aprendizaje, de también cometer errores y resolverlos, ¿no? Y como este tipo de plataformas sirven para dar mucha información, también creo que dentro de las propias redes sociales se está intentando cada vez más concienciar de todo esto que estamos hablando, ¿no? De que no todo lo que se enseña es 100% realidad, que hay mucha publicidad también detrás y al igual que lo vemos en la televisión, pues ahora lo consumimos a través de Internet. Entonces, creo que se trata de mantenernos actualizados, de no dejar a un lado nuestra vida, de que las redes sociales o los móviles no se conviertan en algo principal y aprender sobre la marcha. En ese proceso de aprendizaje, y esto es una opinión mía y no sé si la compartes, que pues la administración debería empezar a legislar, ¿no? O también a pedir, ¿no? a esas plataformas a que tengan un compromiso con sus usuarios, porque a los medios de comunicación convencionales, a las radios, a las televisiones, a la prensa, se nos exige ese tipo de compromiso, ¿no? Ético con nuestros, digamos, seguidores. Pero estas plataformas a veces están en otros países con otras leyes y pues entran y la mayoría de los casos pues sin ningún tipo de legislación que las controle. Claro. Es que la amplitud a la que llegan las redes sociales, pues ya ves, que es completamente todo el mundo, ¿no? Entonces, son debates que yo creo que ya están encima de la mesa, ¿no? Que ya están en marcha en cuanto a publicidad, a legislación, ¿no? Cómo se tratan las redes sociales. Entonces, creo que estamos dentro de ese proceso de aprendizaje intentando sacar las nuevas medidas conforme vamos notando que hay cosas que podrían funcionar mejor o que se pueden mejorar, ¿no? Entonces eso como ser humano que siempre buscamos el mejorar,
pues yo creo que ya es algo que está en marcha. Pues son preguntas que hoy hemos puesto sobre la mesa aquí en compañía de María Cazorla, de Alegra Centro de Psicología, y en particular nos hemos preocupado por esos casos pues que son ya que podemos catalogar, ¿no?, de comportamiento adictivo a estos dispositivos y a estas aplicaciones. En cualquier caso, María, si por alguno de nuestros oyentes que nos haya escuchado se ha sentido identificado, le ha quedado alguna duda o quiere dirigirse a vosotros para cualquier asunto que esté relacionado con este tema, ¿dónde puede encontraros? Pues mira, a través de internet, nuestras redes sociales, por supuestísimo. Nosotros mira, estamos fíjate por dónde actualizados. Bueno, para esto sí que es un uso positivo, ¿no? La tecnología sí que puede ayudarnos. Totalmente. Pues estamos en Puente Genil, en calle Parejo y Cañero 25, y también tenemos sede, por supuesto, en Málaga y en Estepa, que pueden consultar a través de nuestra página web, alegrapsicólogosmálaga.es, y por supuesto en nuestras redes sociales, que hombre, nosotros estamos ahí actualizados como tiene que ser, ¿no? Ahora mismo. Muy bien. Pues María, te mando a través de internet precisamente, te mando un besote muy grande y espero que la próxima nos veamos en persona, y bueno, pues un abrazo muy fuerte para ti y para todo el equipo de Alegra Centro de Psicología. Muy interesante, y agradecerte el tiempo que nos has prestado hoy aquí en Onda Cero. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Me alegro mucho de verte y eso, ojalá la próxima nos veamos en persona.